Un, un placer recibirlos en nuestra casa, aquí en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, a pesar de que estamos virtualmente, muchos de nosotros estamos aquí en las oficinas de la facultad. Así que les damos la bienvenida. Vamos a tener en esta mañana el coloquio del trabajo final del maestrando Juan Cruz García, de la maestría en Comunicación Política, el trabajo titulado Las fuentes institucionales y la construcción de agenda en la comunicación judicial de Río Negro, dirigido aquí por el doctor Nicolás Rotelli, a quien agradecemos mucho el acompañamiento que le has hecho a Juan Cruz en todo este camino. Juan Cruz, es un momento muy emocionante seguramente para vos, ahí desde Chipoleti conectado. Estamos muy contentos, muy felices como siempre, de llegar a esta instancia de defensas de trabajo finales de la maestría. Le queremos agradecer especialmente a los miembros del tribunal, a Fernando Ruiz, a Ariel Neumann y a Raquel Tarulo, conectadas desde España. Ahí estamos, gracias por haber tomado el trabajo de hacer una lectura y las devoluciones sobre el trabajo y que Juan Cruz ha incorporado a su, a su tesis que hoy va a presentar. Recordamos la estructura de este acto, que la idea es que no sea muy largo, ¿eh? Va a tener, Juan Cruz, vas a tener, como te expliqué recién, unos 15, 20 minutos para presentar sucintamente tu trabajo, teniendo en cuenta que ya los miembros del tribunal lo han leído y te han hecho sugerencias, comentarios y demás. Luego de eso, le damos pie a los miembros del tribunal para que hagan sus comentarios, sugerencias, y luego, Juan Cruz, tenés la posibilidad de responder este, con tiempo, digamos, tranquilamente esos comentarios y preguntas. Y luego de eso, Mercedes, a quien siempre agradecemos, Mercedes León, la secretaria de aquí de la Escuela de Posgrados, que nos hace toda el soporte técnico con el Zoom, los va a pasar a los miembros del tribunal a una sala. Nosotros, el resto de los invitados y las invitadas, nos vamos a quedar aquí en la sala principal, y luego una deliberación volvemos a la sala todos juntos, los miembros del tribunal van a dar cuenta de la calificación final. Esa va a ser la estructura del coloquio, que tiene una duración máxima de una hora y algo, para que se organice en la mañana todos que se están conectando y que sabemos que tenemos muchas cosas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Dicho esto, Juan Cruz, damos la palabra para que cuentes tu trabajo y podés compartir pantalla. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias principalmente al tribunal que, como decía el profesor, se tomó el trabajo de evaluar minuciosamente el contenido de esta investigación y luego de los dictámenes, el pase a esta instancia de defensa, de coloquio, de exposición. La presentación que voy a hacer ahora tiene relación con los ajustes, los dictámenes, los comentarios que hizo el tribunal. Y voy a ir marcando a lo largo de la exposición, bueno, cada una de las cosas que se ajustaron después de la intervención del tribunal evaluador. Un agradecimiento muy grande a mi director de tesis, que es el doctor Nicolás Rotelli, que bueno, sin su colaboración, su soporte permanente, tampoco no hubiese sido posible llegar a esta instancia. Y por supuesto a las personas que están participando, que son colegas, docentes, autoridades del Poder Judicial. Espero ser breve y poder cumplir con los requisitos del tiempo. Voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Me dicen si está en pantalla la presentación. Sí, perfecto. Bueno. El trabajo se tituló Las fuentes institucionales y la construcción de agenda en la comunicación judicial de Río Negro. Se trata de un análisis de caso que compara el periodo anterior y posterior a la pandemia de COVID-19. En principio, luego de la devolución de los dictámenes del tribunal, se ajustaron las preguntas, los objetivos de investigación. Se optó por dejar un objetivo general
que fue identificar y analizar la relación entre el Poder Judicial de Río Negro y los medios digitales locales en el proceso de construcción de la noticia. Y de ahí se partió a 4 objetivos específicos que consistieron en identificar las acciones de prensa llevadas adelante por el Poder Judicial de Río Negro, identificar la influencia de la oficina de prensa en los contenidos publicados en los medios digitales de Río Negro, observar y analizar determinadas temáticas y las fuentes en las noticias, y también, lo que decía al principio, reflexionar sobre similitudes, diferencias en los periodos de la pre- y post-pandemia. En este sentido, se precisó luego de los dictámenes del tribunal el área en el que se enmarcó esta investigación dentro de la maestría en comunicación política, que es el área de relaciones con la prensa. Es una materia que está dictando actualmente la doctora Adriana Amado, o sea, se enmarcó en esa materia específica dentro de la maestría en comunicación. También se ajustó la pregunta de investigación porque, bueno, al principio teníamos un abanico de preguntas, era como muy amplia la investigación, había mucha información que procesar, que analizar, pero se determinó ir por una sola cuestión que tuvo relación después con el análisis de caso concreto y con las conclusiones, ¿no? El acotamiento de la pregunta también demandó acotar un poco, bajar el caso y por ende bajar las conclusiones. La pregunta fue: ¿cómo se desarrolla el vínculo de intercambio de información entre el Poder Judicial de la provincia de Río Negro y el periodismo? Y la propuesta concreta perdón, la propuesta concreta fue analizar a través del contenido cuantitativo la composición de la agenda judicial durante los años 2019 y 2021 y la incidencia de las oficinas de comunicación institucional del Poder Judicial en las noticias publicadas en los medios de Río Negro. En principio se escogieron estos 2 años, es decir, el 19 y el 21, y se excluyó el año 2020 porque debido a que las restricciones sanitarias de la pandemia se incrementaron durante ese año, la dependencia de los medios de comunicación de Río Negro con la oficina de prensa fue total. Es decir, puntualmente, por ejemplo, no se podía acceder a los tribunales, a los edificios judiciales, no se podía acceder a fuentes alternativas como un funcionario, un juez, un fiscal, participar de una audiencia. Entonces, esta cuestión nos llevó a tomar la decisión con el director de excluir el año 2020 porque no iba a ser una muestra representativa, ya que se advirtió en el corpus sobre el que trabajamos que durante ese año la dependencia fue total. Digo oficinas de prensa del Poder Judicial porque el Poder Judicial de Río Negro tiene una oficina de prensa que es la Dirección de Comunicación, que depende del Superior Tribunal de Justicia, y una segunda oficina de prensa que depende de la Procuración, que es un órgano independiente dentro del Poder Judicial, pero que, bueno, asiste a el Ministerio Público de la Defensa y de la Fiscalía. Tienen su propia oficina de prensa. De todos modos, en el análisis se evaluaron los contenidos de las 2 oficinas de prensa. Luego se ajustó el marco teórico. Después de recibir los dictámenes del tribunal, también teníamos un marco teórico como muy importante. Se realizó un trabajo de ajuste y quedaron 3 teorías sobre las que finalmente versó esta investigación. La primera es de la agenda building de McCombs. La segunda es el newsmaking y los criterios de noticiabilidad de Estela Martini. Y finalmente los subsidios informativos de Oscar Gandhi y también de la doctora Amado, que estuvo a cargo de la cátedra de Relaciones con la Prensa. La metodología de investigación, en principio, bueno, constó con un corpus de unas 14.000 noticias. Este corpus fue facilitado por la Dirección de Comunicación Judicial, que realiza un relevamiento de medios diarios, un press clipping, y contenía 7.000 noticias para el año 2019 y 6.885, casi 7.000, para el año 2021. Era bastante
equitativo respecto de las publicaciones que midió la Dirección de Comunicación Judicial durante ese año. Y finalmente se aplicó la técnica de la semana construida. La técnica de la semana construida proviene de una investigación que hizo Daniel Riff junto a otros 2 investigadores. El artículo finalmente que expone las conclusiones de esa técnica se llama La eficacia del muestreo aleatorio de días consecutivos y de semanas construidas en el análisis de contenidos de los periódicos. Se analizaron 39.000 ejemplares con distintas técnicas. Se aplicó la técnica del método aleatorio simple, la construida por semana y la de días consecutivos. Y se concluyó que la semana construida es la de mayor eficacia para analizar noticias publicadas en los periódicos. Además, esa investigación sugiere que para un año completo de publicaciones alcanza con 2 semanas construidas. Por ende, como teníamos 2019 y 2021, aplicamos 4 semanas construidas, 2 por año. Luego, para empezar a analizar las fuentes y las categorías, se utilizaron las categorías propuestas por Martini, por Mayoral Sánchez, que es una investigación y un artículo de 2005 que se llama La batalla de las fuentes, y por los doctores Amado y Rotelli, que analizaron también el proceso de cobertura de conflicto con el campo de la 125 en el 2008, que también establecieron una categorización respecto al uso de las fuentes y demás. Bueno, pues ese material se adaptó al contexto de la noticia judicial. Les voy a mostrar de modo breve. Si puedo cambiar. Si se ve el Excel Sí, sobre se el que ve. trabajamos, bueno. Aquí está. Esto es lo que nos proveyó la Dirección de Comunicación Judicial. El total de 2019, luego se aplicó la semana construida en 2019 y la muestra final, que ahí sí se aplicó el método aleatorio simple, es decir, un sorteo para obtener de la semana construida una muestra representativa. La semana construida quedó conformada por en principio se incluyeron los meses de enero y julio, porque coincide con la feria judicial, donde la actividad del Poder Judicial baja, si bien la Dirección de Comunicación presta un servicio de comunicación mínimo, con 1 o 2 informaciones durante enero y julio, pero se excluyeron porque tampoco iban a ser representativas respecto del otro periodo, el periodo de actividad donde el Poder Judicial está funcionando con todos sus servicios. Las oficinas de comunicación envían un promedio de 5, 6 y hasta 7 gacetillas por día. Entonces también se excluyeron los meses de enero y julio para que la muestra sea representativa. Se construyó con el primer lunes de febrero, el primer martes de marzo, el primer miércoles de abril, el primer jueves de mayo, el primer viernes de junio, y luego en el segundo semestre, el último lunes de agosto, el último martes de septiembre, el último miércoles de octubre, el último jueves de noviembre y el último viernes de diciembre. Así quedó la semana construida y se sometió a un sorteo a través de una muestra aleatoria simple. Y ahí se empezaron a aplicar las categorías estas que enumeré recién, de Mayoral Sánchez, de Rotelli y de Martini. Respecto de los tipos de fuentes, acá se midieron en principio los temas sobre los que versaban las noticias judiciales, luego la cantidad de fuentes, los tipos de fuentes, si eran institucionales, oficiales, no oficiales, personas documentales, secundarias, el grado de identificación con la fuente, es decir, si era una atribución directa, reservada o no atribuida, si era la única versión, si tenía fuente complementaria esa noticia, si afectaba intereses de la organización, y el grado de importancia. El grado de importancia es una escala de Mayoral Sánchez que lo establece en 5 grados de importancia. Él establece que la categoría anécdota, cuando la función de la fuente en el texto es menor,
Cuando compite con otras fuentes, es decir, que hay fuentes alternativas, establece un grado de gran importancia que se ve en el Excel, donde la fuente logra imponer, pese a que existan otras fuentes alternativas, la fuente logra imponer su encuadre. Después tiene la categoría entrevista, cuando es el género entrevista, que se entrevista a una sola persona y una sola fuente. Y la categoría de la fuente crea noticia, es decir, cuando hay un acto ideado o creado por la fuente para que las periodistas cubran esta cuestión. Después otros detalles sobre la fuente, por ejemplo, quiénes son y las herramientas de prensa que se utilizaron para elaborar esa noticia. Lo de las herramientas de prensa lo voy a explicar un poquito más adelante. Acá tenemos los gráficos. En principio este es el corpus total. En 2019, la cantidad de informaciones que se emitieron por Gacetilla y la cantidad de informaciones que surgieron de la iniciativa propia de los periodistas, o sea, por fuera de la Gacetilla. Siempre hablando de noticias judiciales publicadas en los medios digitales de Río Negro. En 2019, 6 de cada 10 noticias pertenecían a la agenda institucional, o sea, al Poder Judicial. Y en 2021 subió, 8 de cada 10 noticias pertenecieron a la agenda institucional. Luego, este gráfico sí pertenece ya al procesamiento con la semana construida. Aquí se diferencia Comunicación Judicial y Ministerio Público por las dos oficinas de prensa que mencionaba al principio, que cada una elabora y difunde información respecto de la actividad de cada uno de los organismos. Bueno, vemos que un 85% pertenecen a Gacetillas y un 15% a la iniciativa de medios y periodistas. Las herramientas de prensa, que era algo que introducía hoy en el Excel, tenemos mayormente el uso de Gacetillas. Luego se evidencia la agenda de juicios, el ingreso a las audiencias, el acceso a las sentencias y las gestiones para entrevistas. Esta es una cuestión que con la pandemia se advirtió en el Poder Judicial de Río Negro, que llegó a la pandemia con un proceso de digitalización bastante avanzado. Bueno, las restricciones sanitarias produjeron un proceso de aceleración de esa digitalización. Por ejemplo, durante la pandemia, el Poder Judicial logró mutar al expediente 100% digital en todos los fueros. Entonces, esta cuestión de que el expediente sea digital, se empezaron a regular las audiencias virtuales, el uso de la firma digital, llevó a que la página del Poder Judicial contara con mucha más información pública, o sea, se garantizó el acceso a la información pública y los periodistas y los medios pudieron empezar a acceder a información por fuera de la gacetilla preelaborada con el tratamiento institucional de las oficinas de prensa. Hoy pueden acceder a la agenda de juicios. La reforma procesal penal que se implementó en 2017 impone que todas las decisiones judiciales se adopten por audiencias públicas, litigadas y de forma oral. Entonces los periodistas pueden acceder a esas audiencias. Si no llegan a la audiencia presencial, pueden conectarse a un Zoom, pueden solicitar el video de la audiencia. Los juicios por jurados después de la pandemia se comenzaron a transmitir por el canal de YouTube. Entonces se empieza a abrir un abanico de acceso a la información pública por fuera de la gacetilla. Sin embargo, se observa que la gacetilla sigue siendo el insumo principal de medios y periodistas de Río Negro. Esto es el periodo 2019. Acá se midieron la cantidad de fuentes. Vemos que el 90% de las informaciones publicadas tienen una sola fuente, que después en el detalle del Excel, esa sola fuente es la gacetilla, claramente. Después hay otras que tienen 2 fuentes y hasta 5 fuentes. Esto es el periodo 2021, lo mismo, se mantiene un 70% de gacetillas con un 30% de información que tuvo como origen la iniciativa del periodista, del medio, de la periodista. En 2021 se empiezan a ver otras herramientas de acceso a la información. Aquí aparece información del Poder Ejecutivo, que por ejemplo la policía, en determinados casos penales, también tiene sus áreas de comunicación y aportan información, o el Ministerio de Justicia, o la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Se ve información del Poder Ejecutivo. Ingreso a audiencias y transmisión de juicios por jurados, que como adelantaba,
después de la pandemia, hubo una decisión institucional del Superior Tribunal de Justicia de transmitir los juicios por jurados a través del canal de YouTube. Son públicos. El porcentaje del uso de fuentes se mantiene, más del 90% de las informaciones judiciales publicadas cuentan con una sola fuente, y este gráfico demuestra un poco la diversificación sobre los temas. Más adelante en las conclusiones les voy a contar respecto de los temas. Antes, los temas del Poder Judicial eran los temas penales, incluso estaban incluidos en la sección policiales. Siempre los diarios papel tenían policiales y judiciales. Con esta diversificación de temas, la sección policiales y judiciales ya no alcanza para contener temas específicos como, por ejemplo, defensa del consumidor, crueldad animal, daños y perjuicios, cuestiones laborales, elecciones. Se observó que los medios digitales de Río Negro separaron lo policial de lo judicial por esta cuestión de que no alcanzan a contener la especificidad, y ya tienen su propia pestaña de lo judicial, donde van todos estos temas que generan las oficinas de comunicación. Bueno, aquí un poco las conclusiones que vengo adelantando. Como dije al principio, se reformularon después de los dictámenes del tribunal, porque bueno, se fijó bien el objetivo, se fijó la pregunta de investigación, y esto produjo un cambio en el análisis de caso, en la actualización de antecedentes, cuando se acotó el marco teórico, y se reescribieron las conclusiones. En principio se corrobora la teoría de la agenda building, es decir, las áreas de comunicación del Poder Judicial influyen en los medios y en la opinión pública. Se corrobora la teoría de los subsidios informativos. El Poder Judicial escribe 7 de cada 10 noticias que se publican sobre temas judiciales. Según el año, 7 u 8, hubo una variación ahí entre un año y otro. Y se observa, esto que adelantaba, un crecimiento de las noticias judiciales por fuera de lo penal, que llevó a que los medios de comunicación separen lo policial de lo judicial para poder contener toda este abanico de temas que ya dejaron de ser temas estrictamente policiales o penales. Y también con esta investigación se corroboran los estudios previos en cuanto a la importancia de las fuentes institucionales, que es algo que, por ejemplo, la investigación de los doctores Amado y Rotelli respecto del conflicto de la 125 ya lo venían observando en esta cuestión, la importancia de las fuentes institucionales. Bueno, la Dirección de Comunicación Judicial construye las noticias conforme a los criterios de noticiabilidad de Estela Martini, que es algo que se observó también en el marco teórico, porque predominan los criterios en relación al proceso de producción de la nota por sobre los criterios según el efecto que puede producir ese acontecimiento. ¿Cuáles son los criterios en relación al proceso de producción de la nota? Los atributos de credibilidad, brevedad y comprensión, que son atributos que reúnen las oficinas de prensa de comunicación judicial. Se trabaja con un lenguaje codificado, técnico del derecho. Bueno, se observa que se logra llevar este lenguaje codificado a un lenguaje más llano que comprenda no solo los medios de comunicación, sino la ciudadanía. Se trabaja con la técnica del storytelling, que es contar los casos, contar lo que se resolvió, más allá de del protagonismo que pudo haber tenido algún juez, tribunal o lo que fuese, pero el acento en la noticia está puesto sobre lo que se resolvió y se aplica la técnica del storytelling. Esos son atributos que fija Estela Martini como credibilidad, brevedad, comprensión, periodicidad, lo que decía. El Poder Judicial, a través de sus áreas de comunicación y de prensa, envía 4, 5 y hasta 6 reportes, gacetillas diarios. Si bien baja durante la feria judicial, pero tampoco no se dejan de enviar, se presta una asistencia mínima durante enero de 1 o 2 informaciones o de algún caso que surja y que el periodismo demande información institucional. Otra cuestión que se observa, bueno, la cuestión de la pandemia, que la voy a dejar para el final de la presentación, es en los temas controvertidos. ¿Qué sucede con los temas controvertidos? El Poder Judicial continúa siendo fuente informativa. Aun cuando la versión oficial se ve desafiada por fuentes alternativas, no alcanza con cuestionar el encuadre oficial, sino que esa disonancia tiene que tener entidad suficiente como para cuestionar
el marco interpretativo hegemónico que le da el Poder Judicial. Y aquí se observó un desplazamiento de las noticias que criticaban el Poder Judicial. Anteriormente, las noticias críticas hacia el Poder Judicial estaban enfocadas en la decisión de un juez, de una jueza, de un tribunal. Eso, en la composición, en el análisis de la agenda, se observa un desplazamiento. Ahora las noticias están centradas en determinadas decisiones que involucran al colectivo que tiene la posibilidad de llevar y sostener su mensaje ya elaborado en los medios de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Sindicatos, partidos políticos, colegios de abogados, organizaciones que militan por los derechos de la mujer, organizaciones que militan por los derechos de los animales. Siempre que hay una organización que tiene la capacidad de llevar un mensaje, de sostener el mensaje en los medios de comunicación, ahí es cuando se advierte una disputa del encuadre hegemónico. Cuando existe una disidencia mínima de un caso puntual, de una persona que no quedó conforme con la decisión institucional, bueno, se puede citar como fuente alternativa, pero no alcanza para cuestionar el encuadre oficial. Sí, cuando hay un colectivo, una organización que sostiene el mensaje, que lleva su mensaje elaborado a los medios de comunicación y tiene la capacidad de sostenerlo. Ahí se ve una pequeña variante en este microclima de la información judicial. La otra cuestión son los casos conmocionantes, en los términos que los define el profesor Fernández Pedemonte. ¿Qué sucede con los casos conmocionantes? Por ejemplo, el año pasado hubo un femicidio acá en Cipolletti en junio. Hubo novedades en la investigación recién en diciembre, o sea que todo un semestre donde la fuente oficial se retuvo, hubo una contracción de la fuente oficial porque había una imposibilidad de informar sobre esa investigación para no afectar la propia investigación, es decir, si se salían a informar que iban a haber allanamientos, que había sospechosos o lo que fuese, esa información afectaba el curso de la investigación. La fuente oficial se retrajo durante ese periodo donde no tenía la capacidad de dar información y ahí surgieron fuentes alternativas. Policía, familiares, organizaciones, especialistas, criminólogos en determinadas materias que ocuparon el espacio que dejó vacío la fuente oficial. Sin embargo, en diciembre, cuando la Fiscalía detuvo al sospechoso, pidió una formulación de cargos. La formulación de cargos se hizo a través de una audiencia pública. Esa audiencia pública se transmitió a través del canal de YouTube. Exhibió los argumentos por los cuales pidió la detención y la prisión preventiva del sospechoso, exhibió la prueba, hubo controversia de la defensa, la jueza se expidió respecto de esa situación, dictó prisión preventiva, el caso se resolvió llevar a juicio por jurado. Bueno, de nuevo el encuadre hegemónico del Poder Judicial, que con todas sus herramientas de prensa, no solo la gacetilla, sino el acceso a la audiencia, la transmisión por YouTube, de nuevo este encuadre hegemónico deja en un segundo lugar a las fuentes alternativas que habían proliferado durante este periodo de investigación, donde para el Poder Judicial era imposible dar información porque se afectaba la investigación. Otra cuestión que se observa en esta suerte de esquema de 10 noticias judiciales, 8 pertenecen a la agenda institucional y 2 o 3, según el periodo, pertenecen a la agenda de los periodistas, es que esos periodistas son periodistas que están trabajando actualmente bajo la lógica de las redacciones que fueron formadas bajo el formato del diario papel, digamos. Puntualmente hay 2 diarios en Río Negro que, si bien mutaron a la digitalización, mantienen su tirada a papel. Son el diario Río Negro y el diario La Mañana. Y el diario El Cordillerano de Bariloche, que ya dejó de imprimir el papel, pero su redacción sigue funcionando bajo la lógica del papel. Esos periodistas siguen trabajando bajo la lógica de la agenda propia, es decir, no publican la gacetilla, sino que se van a buscar sus propios temas, buscan generar pujas con las fuentes, consultan fuentes alternativas y demás. De todas formas, ese porcentaje mínimo, se observa también que los periodistas, si bien no recurren a la gacetilla, recurren a la información pública que provee el Poder Judicial a través de sus mecanismos de
fallos que se publican en la página, la agenda de audiencias, van a las agendas, en los tribunales se hacen 5, 6 y hasta 10 audiencias públicas por día, entonces asisten a los tribunales penales y es casi como pescar en un pelo pincho, ¿no? Porque va un periodista, se ingresa a una audiencia u otra, se lleva información. Pero esa información no deja de ser información oficial y esas herramientas de prensa no dejan de ser herramientas de prensa que provee el Poder Judicial después de la digitalización que transitó con la pandemia. Por ejemplo, ya termino porque creo que estoy con el tiempo. Esta es la página del Poder Judicial. El uso para la búsqueda de fallos es casi intuitivo. Voy a fallos acá, selecciono el organismo, quiero buscar fallos penales de Cipolletti, pongo buscar y acá tengo sentencias definitivas y sobreseimientos. Hay un total de 1.795 fallos publicados en lo que va del año, los tengo todos acá, está la posibilidad de tomarlos con un código QR, de pasármelos al celular. Entonces, esta fuente dentro del análisis de la investigación se categorizó como fuente documental, acceso a un fallo público. Siguen siendo herramientas de prensa que ofrece el Poder Judicial por fuera de la gacetilla. De todas formas, lo que se observa es que la gacetilla, como lo vimos en los gráficos, es el insumo principal de los medios de comunicación. Aquí finalizo. Respecto de la pandemia, a pesar de que se evidenció un cambio en determinadas prácticas periodísticas, que son estas, la crisis sanitaria no movió demasiado la aguja en los niveles de dependencia de la información oficial por parte de los medios de Río Negro. Vimos antes de la pandemia, era el porcentaje de 10 noticias, 8 eran informaciones oficiales. Después de la pandemia, de 10 noticias, 7 son informaciones oficiales. O sea que se movió ahí en un punto, aunque esas 3 informaciones que son iniciativa propia provienen o de la página del Poder Judicial o de la transmisión de un juicio por jurado. Además, por ejemplo, venimos de 2 o 3 juicios por jurados que sucedieron en Bariloche con casos conmocionantes. Tranquilamente los periodistas de Cipolletti y de Viedma se conectaron al YouTube y cubrieron el juicio por jurado desde su puesto de trabajo, sin necesidad de movilizarse hasta Bariloche. Obvio que esa cobertura dista del periodista que va presencial y puede tomar el gesto o en un cuarto intermedio entrevista a la fiscalía, entrevista a la víctima. No va a ser la misma cobertura de una persona que va y está ahí en la audiencia del que lo ve por YouTube, pero no deja de ser una herramienta de prensa que garantiza el acceso a la información oficial. Eso sería todo. Muchas gracias, Juan Cruz. Si querés, podés dejar de compartir. Le damos entonces la palabra a los miembros del tribunal. No sé quién de los tres quiere hacer las primeras preguntas, comentarios. Ahí estamos. Ariel, adelante. Bueno, gracias. Gracias, Juan Cruz. Primero, felicitaciones a vos y a Nicolás, pero fundamentalmente a vos. La verdad, el trabajo me pareció sumamente interesante, muy completo. Eh, me llamaron la atención un par de cuestiones que vos mencionaste, no solo en el trabajo, sino también en la presentación que acabas de hacer, que también felicitaciones por eso, porque es una muy buena síntesis de todo de lo que investigaste y de lo que volcaste en la versión texto de tu trabajo. Eh, Vos arrancás el trabajo haciendo una ligera mención al vínculo que hay entre la comunicación pública y la legitimación del Poder Judicial, y mencionás, bueno, el problema, uno de los tantos problemas que tiene el Poder Judicial como institución, que es la distancia con la sociedad. Ese es un primer punto. Ahí vos citás a Kevin Lehman como uno de los referentes de los que plantean esta problemática
pero bueno, no lo plantea solo Kevin, sino que es algo prácticamente reconocido por todas y todos los que trabajamos cerca de este ámbito. Esa es una primera cuestión que me pareció muy interesante el planteo. Yo, perdón, hago una aclaración. No voy a ir con preguntas, sino más bien con apreciaciones. Así que, digo, para relajar un poco la tensión de qué me irá a preguntar o a decir. La segunda cuestión que me pareció interesante es esto que vos planteabas hace un ratito, que lo planteas eh, promediando el trabajo y en las conclusiones, que es algo que hasta ahora yo no tenía visto en las investigaciones y literatura que hay sobre la comunicación judicial, que es la apertura de temas, la diversificación de temas o de ramas del derecho que hay en la cobertura periodística, que vos bien relevaste. Esto es no solamente cobertura de temas penales, sino también de otras ramas del derecho. Y vinculando estas dos cuestiones, siempre o lo que yo tengo leído sobre el tema es que eh, en general se argumenta que buena parte del descrédito del Poder Judicial está dado por la lentitud o por la ineficacia en la resolución de temas penales. Eh, y vos planteás que la comunidad de Río Negro, la sociedad de Río Negro, se está informando de otras actividades que realiza el Poder Judicial. Esto es no solamente el juzgamiento de un robo, de un homicidio, sino también temas de defensa del consumidor, divorcios. Con lo cual, una pregunta que me parece queda para un próximo trabajo final es si incide verdaderamente comunicar la actividad del Poder Judicial en ramas que no sean penales respecto de su legitimación. Eh, Hay dos cosas más que quería destacar de tu trabajo, que de nuevo lo celebro, porque me parece muy completo y muy interesante. Uno, que uno de los temas que vos mencionás al final es que a diferencia de otros poderes del Estado, vos mencionás el caso del Ejecutivo, el Poder Judicial tiene algo así como, no usas esta palabra, pero una polifonía de voces donde, bueno, el fiscal, el juez de primera instancia, el superior tribunal, todos en algún momento tienen una voz propia si se quiere, igualdad de condiciones más allá del lugar que ocupen en el escalafón. Esa distinción respecto de otros, otros poderes o mismo respecto del sector privado me parece interesante para poder hacer un análisis más sistemático. Y desde el lado de la comunicación y el periodismo, lo que me impresiona mucho es primero esto que vos reiterabas ahora en tu presentación, que más o menos el 90% de las noticias judiciales utilizan una única fuente. Eso, digo, me parece un llamado de atención para el periodismo. Y la otra cuestión que me llamó la atención en este punto es esto que también vos decías, que entre 7 u 8 noticias, según el periodo que tomes o el año que tomes, eh, están escritas prácticamente calcando lo que es la información que ustedes producen. En ese marco, sí, una reflexión un poco más amplia y más integradora de todo lo que fui punteando hasta ahora es hasta qué punto pensás vos, y acá de nuevo no es una pregunta, es una invitación a la reflexión o al debate, hasta qué punto pensás vos que eh, existe la posibilidad de que presentando la información con una narrativa, con un storytelling distinto, quizás tomando algunas ideas que vos ponés en el trabajo que propone Lehmann, se podría incidir en la percepción que la sociedad tiene del Poder Judicial. Bueno, nada, básicamente quería compartir
estos pensamientos y de nuevo felicitarte a vos y a Nicolás por el trabajo. Gracias, Ariel. Gracias por los comentarios. Iba anotando algunas cuestiones. Respecto de los temas penales, el Poder Judicial de Río Negro tiene una suerte de despenalización dentro de la política de comunicación, porque bueno, en anteriores proyectos y gestiones respecto de la comunicación, se advierte esta cuestión, que los temas penales, por la lógica propia del juicio y demás, y por la lógica, cuestiones que ya me exceden, que deberían ser objeto de una investigación sociológica, las partes nunca quedan conformes con una resolución penal. Esto lo aborda Kevin Lehman desde el concepto de justicia y del ajuste de expectativas. ¿Qué es hacer justicia ante este caso que yo te comentaba de femicidio de una joven estudiante de 20 años que vino de La Pampa a estudiar a Cipolletti? Justicia es que la joven estuviera hoy cursando su carrera de medicina. Jamás va a conformar, por más que este caso avance hacia un juicio por jurado y se termine con la máxima pena, que es la prisión perpetua. La resolución penal no va a conformar a la sociedad, sobre todo en una corriente tan punitivista como es la que estamos transitando en este momento. Kevin lo describe, el fuero penal trabaja ya con el huevo frito y ya no puede volver el huevo a la cáscara. Entonces, esta política de comunicación, de despenalizar y de ir a otros temas, de mostrar la labor judicial, porque por lo menos en Río Negro, las sentencias penales respecto a las sentencias de otros fueros son mínimas. Es la menor cantidad de sentencias que se producen en Río Negro son penales. Sin embargo, un caso conmocionante como este puede llegar a echar por la borda todo el consenso o toda la legitimidad que el Poder Judicial pretende sumar respecto de otras comunicaciones. Pero la modernización de la gestión, por ponerte un ejemplo, Río Negro en los últimos meses ha estado en la agenda, y esto corrobora la teoría de McCombs, de la agenda building, ha estado en la agenda de los medios capitalinos, por ejemplo, con la aplicación de inteligencia artificial. Es el primer poder judicial que en 2 meses dictó cerca de 10.000 sentencias con inteligencia artificial. Ha estado en la agenda nacional por fallos del Superior Tribunal de Justicia que se expidieron respecto al uso del emoji, del dedito para arriba, en una causa laboral, digamos, cuestiones que nos han impuesto la tecnología, el uso de las plataformas. ¿Qué es lo que sucede cuando yo pido hoy faltar al trabajo para defender la tesis y mi jefe me pone un emoji? ¿Qué significa ese emoji? Bueno, un caso así llegó al Superior Tribunal de Justicia y se tuvo que expedir respecto del alcance, y son cuestiones que hacen a la comunicación, a la interpretación, al contexto. Bueno, esos temas esta semana ha estado en la agenda de los medios nacionales. Recién veía una jueza de familia que estaba con Débora Plager y Marina Calabró respecto de una resolución por una deuda en una cuota alimentaria, que son informaciones que salen de la comunicación institucional con la técnica del storytelling. Y si analizamos estrictamente la teoría de la agenda setting, de la agenda building y la influencia, bueno, demuestra que ir por fuera de los casos penales, contar otros casos de otros fueros, incluso cuestiones institucionales que hacen a la gestión del Poder Judicial, sobre todo el avance tecnológico, como les comentaba, que durante la pandemia se produjo un avance 100% digital. Hoy abogados y abogadas están litigando desde una aplicación en Río Negro, con las audiencias virtuales y demás. Son cuestiones novedosas que incluso posicionan a la oficina de comunicación institucional, ya no para abastecer a los medios, sino para abastecer a sitios especializados en derecho. Hay un montón de contactos de sitios que envían fallos y demás. Vos, Ariel, conocés mejor que yo esta cuestión, que toman contacto con la Dirección de Comunicación Judicial porque les interesa no solo la comunicación, sino el tratamiento de fallos. Entonces se empieza a diversificar, ya no es solo la gacetilla, sino que es un servicio que se presta a profesionales del derecho para enviar este fallo, enviar esta cuestión. Por lo pronto, esta suerte de despenalización que se ha denominado sin mucha
sin tener mucha base sobre la teoría, al menos en este estudio y en la lógica de la construcción de agenda, demuestra resultados. Y es lo que dice Kevin Lehman, claramente el Poder Judicial no tiene un problema con los medios, sino que el problema es con la sociedad, porque está a la vista que si publicamos, el porcentaje de publicación o de reproducción de gacetillas textuales de los medios es altísimo, se genera agenda, piden entrevistas, piden profundizar esos temas, piden los fallos, pero bueno, esta cuestión ya me excede, creo que es para un análisis sociológico respecto de la reputación o de la legitimación pública que tiene el Poder Judicial, que además es el único poder del Estado, es el único servicio público, perdón, que no tiene alternativa privada, porque si lo comparamos con la salud pública, tiene su alternativa privada, si lo comparamos con la educación pública, tiene su alternativa privada. El Poder Judicial hasta ahora no tiene alternativa privada. Hay algunos proyectos de resolver la justicia por medio de tribunales arbitrales y de la mano de la inteligencia artificial, la blockchain y demás, pero no son aplicables a Río Negro. Entonces, es el único servicio público que no tiene alternativa privada y que por lo menos la composición de agenda o desmenuzar la composición de agenda permite repensar o buscar otras herramientas, quizás ya no de la mano de la comunicación, sino de otras ciencias que aporten a la legitimación pública del Poder Judicial como única alternativa democrática y como único servicio público que no tiene su variante en el ámbito privado. Muy Bien, bien, gracias Juan muchísimas Cruz. Le gracias. damos la palabra, no sé si Ariel tenías algo más para decir. No, no, solamente agradecerle a Juan Cruz nuevamente. Perfecto, gracias Gracias, Ariel. Ariel. Bueno, pediste la palabra a Raquel. Adelante, Raquel Tarulo. Bueno, Juan Cruz, felicitaciones primero a vos por el trabajo y también al doctor Nicolás Rotelli por la dirección de este trabajo. Y dos o tres cositas y muy brevemente, algo de todo esto lo dije y lo transmití en mi dictamen. Primero celebro la temática elegida, ¿sí? Tan novedosa, y por otro lado una temática, además de novedosa, situada por fuera de los núcleos sobre los cuales solemos posar nuestras investigaciones. Empezar a hacer aportes a la academia con otras miradas y desde otros espacios geográficos, creo no equivocarme al afirmar que engrandecen enormemente y enriquecen a la academia, y en este lugar te ubico a vos. También creo haberlo dicho en el dictamen, se nota enormemente que tenés un alto conocimiento sobre este tema, y a veces que este conocimiento que tenés sobre este tema es un conocimiento de hecho, ¿no? Por tu experiencia, por tu trabajo dentro del Poder Judicial, y sentí en la primera versión del trabajo que esto parecía jugarte en contra. Hoy con la nueva versión del trabajo, pero sobre todo con tu exposición, me parece que todas las dudas, siento que todas las dudas, todo lo que tuvo de ruidosa esa primera versión, quedan totalmente desestimadas. Realmente la exposición en la que pudiste sintetizar, contar, explicarnos a quienes conocemos muy poco del Poder Judicial y conocemos muy poco, y ahora vamos a conocer más por suerte, y en esto te animo a que hagas publicaciones para que seamos más quienes podamos acceder a cómo funciona la comunicación pública del Poder Judicial. Esto lo has explicado y lo has sintetizado muy, muy bien. A ver, no tengo preguntas, solamente felicitarte y también agradecerte que hayas escuchado parte de las cuestiones así
dudosas que tenía o que teníamos y que las hayas adaptado y hayas acomodado y organizado, que seguramente esa desorganización viene de la mano de tu gran conocimiento y de tu pasión por esto que quisiste contar, que, insisto, cuando uno se apasiona o una se apasiona, a veces juega en contra. Entonces hay que tomarse un tiempo, organizarlo de nuevo y evidentemente el resultado de una pasión organizada dio muy buenos resultados. Así que felicitaciones, Juan Cruz, por tu trabajo. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras, tus comentarios. Muchas gracias, Raquel. Le damos la palabra a Fernando. Adelante. Bueno, Juan Cruz, continuando con lo que estuvieron diciendo mis compañeros de tribunal, te quiero decir que fue una muy buena lectura la que proporciona tu tesis, muy buen aprendizaje. La primera versión de tu tesis era, como menciona Raquel también, desordenada. O sea, uno empezaba por la introducción y de pronto tenía todo. En la introducción había párrafos que se podían poner en la conclusión, en la introducción, en la metodología. Así que estaba como en borbotones, ¿no? Pero era un gran ingreso esas primeras páginas a tu trabajo. Y después la segunda versión emprolijó eso. Hay una noticia no contada en todo lo que vos escribiste, investigaste y hacés, y tantos otros hacen en otros lados, Ariel, por ejemplo, de Buenos Aires, que es la profesionalización de la comunicación del Poder Judicial. Porque de alguna forma tu foco está puesto en gran medida en la acción de la prensa, pero la gran noticia ahí es la profesionalización del Poder Judicial, cómo ha crecido. Curiosamente coincide también con una crisis de legitimidad enorme del Poder Judicial. Esas son las preguntas difíciles, ¿no? ¿Cómo se produce ese laberinto de consecuencias? Pero claramente hay una profesionalización del Poder Judicial que hace que estos subsidios informativos sean también de mejor calidad, ¿no? O sea, hay una mejor calidad de los subsidios informativos. Quizás todavía esa profesionalización del Poder Judicial está buscando orientación, ¿no? Tiene como órdenes viejas para prácticas nuevas, ¿no? Están todavía en prácticas, en misiones que todavía no son mucho más flojitas, diría, más precarias que los instrumentos que están construyendo de comunicación judicial, ¿no? Yo en tu tesis veía algunas cosas y pensaba, esta comunicación judicial, esta profesionalización, estos equipos, estas redacciones que se están armando en los poderes judiciales, que tienen un altísimo nivel, son herramientas para promover la cultura de la legalidad en las sociedades, y eso forma parte del rol del Poder Judicial, ¿no? Y desde ese punto de vista, una de tus afirmaciones me hace dudar un poco, ¿no? Cuando decís la noticiabilidad de la Dirección de Comunicación Judicial está guiada por los criterios de noticiabilidad que señalaba Estela Martini, ¿no? Ahí me parece que eso es sacar un poquito de foco el punto, porque claramente la noticiabilidad, si bien tiene en cuenta los elementos de noticiabilidad que marca Estela Martini, esencialmente tiene que ver con la conveniencia de una institución, y como sabemos hoy, los departamentos de comunicación de las instituciones están muy ligadas todavía a las cúpulas de las instituciones, ¿no? Todavía hay una ligación muy fuerte entre la cúpula de la institución y su departamento de comunicación judicial, ¿no? Todavía estamos en esa falta de discernir todavía en qué medida los departamentos de comunicación judicial no terminan siendo muchas veces casi cooptados por las cúpulas de esas instituciones y no funcionan como un departamento de comunicación pleno de la institución, ¿no? Pero eso se da y se analiza en cada caso y en cada institución. Mis preguntas que tienen... Ariel dijo que no te iba a hacer preguntas y te hizo unas preguntas dificilísimas, casi para tesis.
Cada pregunta que te daba, que mandaba Ariel era una tesis nueva que tenías que hacer. Ariel fue mi profesor, así que ya venía con un cierto grado de entrenamiento. Tremendo. Pero hay una que a mí me interesa preguntarte a partir de tu corpus, que es tan extenso, que lo has analizado en detalle, que es que desde lo cuantitativo es verdad que son 2 o 3 de cada 10 que son iniciativa de la prensa, pero desde lo cualitativo, quizás esas 2 o 3 son las 2 o 3 que importan, ¿no? O que pueden ser las más importantes y las más valiosas. Entonces, ahí sería un matiz importante para poner en el argumento, ¿no? No hay una especie de, yo diría, dominio de agenda por parte del actor judicial, sino hay una complementación mayor. Los temas más importantes finalmente pueden ser quizás, ahí se puede equilibrar un poquito de quién tiene la iniciativa, ¿no? Esa sería mi pregunta y te felicito realmente por el trabajo académico y por lo que seguramente estás haciendo también desde la Oficina de Comunicación Judicial. Sí, Fernando, respecto de estas 2 o 3 que corresponden a la iniciativa periodística, es como vos decís, ahí es donde las fuentes entran en puja o se produce esta batalla de las fuentes en los términos del artículo de Mayoral Sánchez, que es este porcentaje mínimo, pero bueno, donde muchas veces el Poder Judicial logra imponer este encuadre hegemónico, a veces no, pero se celebra el ejercicio de la libertad de expresión y de la publicación, digamos, tampoco se puede tener un control absoluto de la agenda. Está bien que así suceda, que el periodismo cumpla su rol de contralor de lo que sucede, sobre todo en uno de los poderes del Estado, que además es uno de los poderes más conservadores de los 3 poderes. Creo que estas 2 o 3, bueno, ya estoy pensando en la próxima investigación. Ahora investigamos todo lo que produce la agenda propia, y me parece que el próximo paso, que fue lo que hablaba un poquito con Francisco en la previa, es esto. ¿Qué pasa con esto? Donde el Poder Judicial no logra imponer su encuadre o su interpretación hegemónica. ¿Cómo juega ahí? ¿Cómo juegan las fuentes? ¿Cómo juegan el resto de los actores sociales? Que se observó un poquito en el corpus, sobre todo en las noticias penales, la policía, las víctimas, estos colectivos que yo enumeré con capacidad de sostener el mensaje, los sindicatos, los partidos políticos, cuando se producen confrontaciones, sobre todo en periodos electorales, con esta judicialización de la política, cuando, bueno, ¿qué sucedió con, por ejemplo, la pretensión de reelección de Alberto Berettinet, cuando la Corte finalmente lo termina bajando? Hay casos donde se observa esta cuestión. Me quedo con algo que dijiste, que es el ejercicio de los derechos, que la comunicación aporta mucho, que este es un trabajo fuerte que hace la Oficina de Comunicación de la Procuración, del Ministerio Público de la Defensa, sobre todo con el cambio del Código Civil de 2015, impuso nuevos derechos y se hace un trabajo fuerte de difusión de derechos. Y esto, el ejercicio, uno tiene que conocer sus derechos para poder ejercitarlos. Entonces, cuestiones que hacen a la exigencia de cuotas alimentarias, cambios de nombre, y demás, son cuestiones que surgen. Se publica la información y luego vemos cómo en los tribunales de familia o la defensa pública empieza a trabajar sobre estos temas. Pero el disparador es la información que se publicó. Oigan, en esta oficina se está haciendo el trámite gratuito de reclamo de cuota alimentaria. Entonces, es algo que también se observa y que está a cargo de la Oficina de la Procuración, el ejercicio de los derechos. Y después la cuestión de la cúpula que mencionabas, que tiene que ver de nuevo con que el Poder Judicial es uno de los poderes más conservadores, y ahora lo veo a Mario conectado, es algo que Mario siempre insiste, los modelos de comunicación ex antes y ex post, ¿no? Primero diseño la política pública y después la comunico,
o primero, o diseño la política pública junto con la comunicación. En el Poder Judicial de Río Negro, y creo que este trabajo, o por lo menos las conclusiones de este trabajo, reflejan esta decisión institucional. El Poder Judicial de Río Negro está trabajando de un tiempo a esta parte, gracias a la profesionalización de los equipos, que están conformados por comunicadores y también abogados y abogadas, se sienta cuando va a diseñar una política pública en el famoso acuerdo que equivale a la sesión de la legislatura de un Superior Tribunal de Justicia. Bueno, el área de comunicación está sentada discutiendo esa política pública. Entonces ahí se cumple con este modelo ex ante. Primero hago y después comunico, o cómo es. Mario me mira y le permito que me corrija, obviamente, pero también responde a una decisión institucional. Ya la cúpula, hay una corriente, o por lo menos de las provincias patagónicas, me atrevo a decir, donde la comunicación empezó a jugar un rol preponderante. Cuando se creó el CIJ en 2006, el Centro de Información Judicial, se invitó, después de la primera Conferencia Nacional de Jueces y Juezas, se invitó a las provincias a crear sus propias oficinas de comunicación. La mayoría tomaron la posta, pero bueno, después empezaron a quedar chicas, porque bueno, la comunicación se complejiza y hay que empezar a echar mano a otras ciencias. Esto que les decía, estamos en este momento abasteciendo a sitios especializados de derecho, cuando en principio la gacetilla era solo para los medios de comunicación. Bien. Muy bien. Bueno, creo que estamos. No sé si Fernando querés agregar algo. Bueno, aprovechamos para saludar a Mario Riorda, el director de la Maestría en Comunicación Política. Buen día, Mario. Te vi conectado hace un rato, pero ahora que te mencionó Juan Cruz también aprovecho. Bueno, muchas gracias a Raquel, muchas gracias Fernando, muchas gracias Ariel por los comentarios y Juan Cruz por las respuestas. Gracias Nicolás también nuevamente, felicitaciones por este trabajo de dirección. Vamos a dar entonces, Mercedes, vos pasás a los miembros del tribunal a una sala y el resto nos quedamos acá, ¿verdad? Exacto. Ahí Perfecto. abrí la sala para que entren Fernando, Ariel y Raquel, y nosotros los esperamos de este lado. Nos quedamos aquí, el resto no haga, se queda ahí, nomás. Bueno, voy a pausar la grabación también. Gracias. Adelante, Raquel. Bueno, entonces el tribunal ha acordado otorgar al trabajo final presentado por el maestrando Juan Cruz García, titulado Las fuentes institucionales y la construcción de agenda en la comunicación judicial de Río Negro, bajo la dirección del profesor Nicolás Rotelli, la calificación de 9, distinguido. Así que felicitaciones, Juan Cruz, por tu trabajo. Gracias, muchas Felicitaciones. gracias. Gracias por el espacio. Felicitaciones, Juan Cruz. Pueden todos, si quieren, prender los micrófonos, saludar. Felicitaciones, Juan Cruz. Bravo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Juan. Gracias. Felicitaciones, genio. Pensar que peleaba con vos en el juzgado. Yo no sé si lo dijeron, pero acá María Emilia, hola Francisco, Juan Cruz. Hermoso el reconocimiento del espacio para esta investigación en la Universidad Austral, pero también Juan Cruz es hijo de la Universidad Nacional Pública, fuimos compañeros de la Universidad del Comahue, y fue también estudiante de mi mamá, así que Juan, hermoso, gracias, mil gracias por todo este esfuerzo que significa. Un abrazo. Bueno, yo también quería decir algo pero porque soy una señora mayor que Emilia, y recordar un poco la historia de Juan, que estudió, agarró su primer lápiz en la línea sur, con todo lo que eso significa en la provincia de Río Negro. Ay, me emociona verlo ahí, yo creo que a Emilia le pasa lo mismo, así que bueno, nada, paisano querido, una emoción profunda de que estés ahí y que tengas ese 9, sabes que te queremos un montón. Gracias, Paula, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones nuevamente, Juan Cruz, Nicolás,
Mario, otra tesis más, la MSP sigue creciendo, más bueno, con este lujo de esta presencia de tantos invitados. María Emilia, qué lindo verte por acá, hace mucho que nos vimos allá en Lomas, hace mucho tiempo. Así Nos que vemos la semana que viene en ENACOM. en ENACOM estaremos ahí, muy bien, ahí estaremos. Y Mario a Mario también va a estar. también. Mario va a estar con la Sí, conferencia inaugural ahí hermoso. el miércoles, allí estaremos. Un abrazo, muchas gracias por estar, por acompañarnos, gracias Ricardo también por estar con nosotros. Sí, Y muy bueno, importante. y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos. Les hago llegar el acta a los tribunal y a Juan Cruz. Hasta luego. Bravo, Buenas bravo, tardes. Juan Gracias. Cruz. Bravo. Festejar, Juan Cruz, Que a tengan buen festejar. día. Chau, chau. Adiós, adiós. Hasta luego.